Muy buenas tardes, estimadas alumnas y alumnos de tercero y cuarto medio. En la clase de hoy día veremos la composición de funciones para la asignatura del plan diferenciado o electivo de matemática. Los objetivos de esta clase son: primero, reconocer el concepto matemático de una composición entre funciones. Segundo, evaluar algebraicamente la composición entre funciones de variable real, cualquiera. Y tercer objetivo, evaluar numéricamente la composición entre funciones de variable real. Se define la composición entre f de x y g de x como f o g de x. Su valor algebraico es f de g de x, es decir, corresponde a la función f evaluada en g de x, es decir, g de x pasó a ser el argumento de la función f. En el caso que se pida la composición entre g de x y f de x, es decir, a la inversa, será y se leerá g o f de x, el cual corresponde a g de f de x, es decir, la función g será evaluada en f de x, por lo tanto ahora la función f será el argumento de la función g de x. De lo anterior, f o g de x es distinto de g o f de x. Voy a realizar algunos ejercicios aplicando en la práctica el concepto de función o de composición de funciones. Si f de x igual 2x más 1 y g de x 5x menos 8, en el ejemplo número 1 vamos a ver f o g de x. En este caso va a ser igual a f de g de x, de acuerdo a la definición que les di anteriormente, lo cual será igual a f evaluado en 5x menos 8, dado que, si se fijan, g de x vale 5x menos 8. Entonces ahora, la función f evaluada en 5x menos 8 será igual a 2 por 5x menos 8 más 1. ¿Por qué? Porque la función f evaluada en x multiplica por 2 ese valor de x y le suma 1. Ahora, en este caso, la x pasó a ser 5x menos 8. Por lo tanto, multiplicamos por 2 5x menos 8 y le sumamos 1. En el ejemplo 2, vamos a evaluar numéricamente f o g de x en 3. A partir de la definición, va a ser igual a f de g de 3, porque la x ahora vale 3. Es decir, va a ser igual a 5 por 3 menos 8, dado que g de 3 es igual a g de x igual 3. En este caso es 5 por 3 menos 8. Es decir, 5 por 3, 15, menos 8, 7. Por lo tanto, ahora evaluamos f de 7. Y eso va a ser igual a 2 por 7 más 1. Es decir, 2 por 7, 14, más 1, 15. Recuerde que la función f de x toma el valor de x, lo multiplica por 2 y le suma 1. Vamos a ver ahora este segundo ítem de ejercicios, ahora considerando f de x igual 3 por x cuadrado y g de x 5x menos 8. El ejemplo número 1 tenemos f o g de x va a ser igual, por definición, a f de g de x, ¿verdad? Si g de x vale 5x menos 8, hacemos el reemplazo. De acá arriba dice que g de x vale 5x menos 8, por lo tanto reemplazamos ese valor en el argumento de f de x. Ahora calcularemos f de ¿qué? De 5x menos 8. Por la definición que tenemos ahora de la función f de x, al valor del argumento de la función
lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 3. Es decir, va a ser igual a 5x menos 8 al cuadrado y multiplicado por 3. En el ejemplo 2, vamos a calcular ahora g o f de x, es decir, lo contrario al ejemplo número 1. Entonces tendremos g evaluado en f de x, ¿cierto? Porque eso es igual a g o f de x. Lo que va a corresponder a g de ¿qué? De 3x cuadrado. ¿Por qué? Porque la función f de x que tenemos acá en el argumento de la función g vale 3x cuadrado arriba. Entonces será g evaluado en 3x al cuadrado, que va a ser igual a 5 por 3x cuadrado menos 8. ¿Por qué? Porque recordemos acá arriba que g de x vale 5 por la x, por el valor que tome x, cualquiera sea este, menos 8. Es decir, va a ser 5 por 3x cuadrado, porque la x ahora vale 3x cuadrado. El argumento de la función g vale 3x cuadrado. Menos 8. 5 por 3, 15, x cuadrado. Y eso le restamos 8. El valor final de g o f de x va a depender del valor de que tome la x. En el ejemplo 3, vamos a calcular g o f, pero evaluado en menos 2. Entonces, en este caso, a diferencia del ejemplo 2, la x ahora vale menos 2. Va a ser entonces g de f de menos 2. Es decir, g de ¿qué? De 3 por menos 2 al cuadrado. Es decir, estamos reemplazando el argumento de g que teníamos en el ejemplo 2, la x por menos 2. Y nos da g de ¿qué? De 3 por 4. Porque menos 2 al cuadrado es igual a 4. Es decir, va a ser igual a g de 12. Y g de 12, como tenemos acá, va a ser igual a 5 por 12 menos 8. Es decir, 5 por 12, 60, menos 8, 52. Recuerden, siempre hay que aplicar papamudas o la prioridad de las operaciones. Siguiendo con los ejercicios ahora, vamos a complicarlo un poquito más, y ahora f de x va a ser igual a la raíz cuadrada de 2x, o de 2 por x, y g de x va a ser igual a 3x más 1. En el ejemplo número 1, tenemos que calcular f o g de x. Análogamente a los ejemplos anteriores, va a ser igual a f de g de x. Es decir, va a ser igual a f de ¿qué? De 3x más 1, porque ahora la función g vale 3x más 1. Es decir, va a ser igual a f de 3x más 1. Pero dado que la función f de x es igual a raíz cuadrada de 2x, vamos a aplicar esa misma fórmula que tenemos para la función f, considerando que x ahora vale 3x más 1. Entonces va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por lo que haya dentro de la función f como argumento, es decir, 3x más 1. Es decir, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 3x, 6x, y 2 por 1, 2. Es decir, raíz cuadrada de 6x más 2. En el ejemplo 2, tenemos ahora que calcular g o f de x. Es decir, va a ser igual a g de f de x, es decir, g de raíz cuadrada de 2x. Y esto, de acuerdo a la definición de g de x, que vale 3x más 1, va a ser igual a 3 por raíz cuadrada de 2x. Y eso más 1. Finalmente, vamos a resolver el ejemplo 3 y el ejemplo 4 de forma numérica. ¿Ya? Vamos a calcular el ejemplo 3, g o f de 2. Es decir, va a ser igual a g de f de 2, pero f de 2 vale raíz cuadrada de 2 por 2. Recuerden que
la función f evaluada en x, en este caso en 2, es raíz cuadrada de 2x, es decir, raíz cuadrada de 2 por 2. Y esto va a ser igual a g de raíz cuadrada de 4. Pero la raíz cuadrada de 4 la podemos calcular, vale 2. Entonces ahora calculamos g de 2. Es decir, calculamos la función g evaluada en x igual 2, que va a ser igual, de acuerdo a la definición, a 3 por 2 más 1, es decir, 6 más 1, 7. Finalmente, el ejemplo número 4, f o g de 5, por definición, es f de g de 5, es decir, f de g de 5, pero g de 5 vale 3 por 5 más 1, es decir, f de 3 por 5, 15 más 1, 16, f de 16. Y f de 16 es igual a raíz cuadrada de 2 por 16, de acuerdo como está definido acá al comienzo. Es decir, va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 16. Es decir, raíz cuadrada de 2 por 4. Pero esto lo podemos escribir de la forma usual, donde el entero queda por delante del producto. Es decir, va a ser igual a 4 por raíz cuadrada de 2. Finalmente, chiquillos, vamos a resolver este ejemplo más complejo, ¿sí? Pero ahora vamos a realizar una composición de funciones, de 3 funciones distintas. Sabiendo que f de x vale raíz cuadrada de 2x, g de x vale 3x más 1 y h de x, x menos 6. En el ejemplo número 1, vamos a resolver f o g o h de x. De acuerdo a la misma definición que teníamos antes para dos funciones, seguimos el mismo orden. Va a ser f de g de h de x. Es decir, la función g se va a evaluar de acuerdo al resultado de la función h. Y a su vez, la función f se evalúa en el resultado de la función, de la composición entre g y h. Este caso va a ser f de g de x menos 6, porque h de x vale x menos 6. Entonces tenemos que f de g de x menos 6 va a ser igual a f de 3 por x menos 6 más 1. Porque la función g evaluada en x multiplica por 3 la x y le suma 1. Entonces multiplicamos por 3 x menos 6 y le sumamos 1. Esto nos da finalmente f de 3x menos 18. 3 por x, 3x y 3 por menos 6 menos 18. Más 1 nos da f de 3x menos 17. Y f de 3x menos 17 será la raíz cuadrada de ¿qué? De 2 por lo que hay ahora en el argumento de f, es decir, 3x menos 17. Lo que nos va a dar finalmente 2 por 3, 6x, y 2 por menos 17, menos 34. En el ejemplo 2, ahora les voy a pedir g o f de h, de x. Uno puede realizar la composición de funciones como uno quiera. Puede poner h al comienzo, después g, después f, o al revés, como uno lo desee. Lo importante es mantener el orden. Si partimos con g o f de h, en la definición vamos a calcular g de qué, de f, de qué, de h de x. Siguiendo de la misma forma, va a ser g de f, es decir, g de f de x menos 6. ¿Por qué? Porque h de x vale x menos 6. Esto va a ser g de f de x menos 6, es decir, g de raíz cuadrada de 2x menos 6, lo que nos da g de raíz cuadrada de 2x menos 12. Finalmente, la función g evaluada en raíz cuadrada de 2x menos 12 va a ser igual a 3 por raíz cuadrada de 2x menos 12 más 1.
¿Por qué? Porque ahora el argumento de la función g es raíz cuadrada de 2x menos 12. Y si vamos acá arriba, la función g evaluada en x multiplica la x por 3 y le suma 1. Lo mismo que hacemos acá en el ejemplo 2. La x ahora va a ser raíz cuadrada de 2x menos 12. Entonces lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1, de igual forma. En el ejemplo 3 vamos a calcular g o f de h, pero de 8. Hacemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Va a ser g de f de h de 8, que esto es g de f de 8 menos 6, porque ahora la x vale 8 en la función h. 8 menos 6, eso es 2. Es decir, va a ser igual a g de f de 2. Pero f de 2 es evaluar la función f en x igual 2. Es decir, va a ser igual a g de raíz cuadrada de 2 por 2. Es decir, va a ser igual a g de raíz cuadrada de 4. Es decir, g de 2. Y eso es 3 por 2 más 1. Igual 6 más 1, 7. Finalmente, el ejemplo 4, g o h o f de 5 va a ser igual a g de h de f, en ese mismo orden, tal como lo planteamos en la composición. G es en primer lugar, segundo h, tercero f. Entonces va a ser g de qué de h, y en tercer lugar f. ¿De qué? De 5. Nos queda entonces g de h de f de 5, pero f de 5 es igual a raíz cuadrada de 10. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de 2 por 5, raíz cuadrada de 10. Ahora calculamos o determinamos h de raíz cuadrada de 10. Es decir, va a ser igual entonces a g de h de raíz cuadrada de 10, que va a ser igual a raíz cuadrada de 10 menos 6, ¿cierto? Siguiendo la definición que está acá arriba, el h de x. Finalmente, g de raíz cuadrada de 10 menos 6 va a ser igual a ¿qué? A 3 por el argumento de g, que es raíz cuadrada de 10 menos 6. Y eso más 1, siguiendo la misma definición acá arriba de la función g. Al argumento de g lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1. Es decir, va a ser igual a 3 por raíz cuadrada de 10 menos 18. 3 por raíz cuadrada de 10 es raíz cuadrada de 10, y 3 por menos 6 menos 18, eso más 1. Es decir, va a ser igual a 3 raíz cuadrada de 10 menos 17. Estos, chiquillos, cada uno de los ejercicios hay que estudiarlos con atención, hay que seguirlos, hay que traspasarlos al cuaderno, hay que reproducirlos, volver a hacerlos y seguirlos y después resolverlos nuevamente de memoria, ¿ya? Las fórmulas van a ir variando, pero el procedimiento hay que seguirlo en el orden que está establecido, ¿ya? Si calculamos f o g de h, va a ser f de g de h. Si calculamos g o h de f, tendríamos que calcular o determinar g de h de f. Los invito a que este video lo vean, lo vuelvan a ver, lo estudien, lo analicen en detalle. Avancen el video, lo detienen, lo retroceden, lo siguen avanzando, hasta fijar bien los conceptos y las ideas. Finalmente, chiquillos, ¿qué aprendí después de estudiar este video no una, sino que varias veces? La materia es compleja, hay que darse los tiempos necesarios para poder asimilarla de buena forma. Entonces, lo que les pido es que después de estudiarlo con atención, hayamos conseguido esto: reconocer el concepto matemático de una composición entre funciones. Segundo, evaluar algebraicamente la composición entre funciones de variable real cualquiera. Y tercero, evaluar numéricamente la composición entre funciones de variable real.
Este objetivo de la clase se consigue, como les digo, después de varios eh, intentos o varias horas o tiempo dedicado a estudiar cada uno de estos conceptos que hemos estado detallando en muy pocos minutos. Finalmente, espero que estén muy bien. Lo estamos comunicando en otra oportunidad. Este video se acompaña a la clase en Zoom que está ya grabada, y la cual se les envía al correo personal de cada uno de ustedes, junto con la guía de trabajo que les voy a pedir que la resuelvan, apoyándose en todo esto que les he estado nombrando. Cualquier pregunta, cualquier duda, estoy dispuesto a responderle a través del correo electrónico sin ningún problema, con confianza y con motivación. Que estén muy bien, nos estamos comunicando.